Vamos a iniciar trabajando esta semana con la historia de Costa Rica. La última vez que trabajamos sobre las independencias quedamos en una vista general de los procesos de independencia de América Latina y ahora nos vamos a enfocar en el caso costarricense, en nuestro caso. El primer tema que vamos a abordar es la formación y consolidación del Estado costarricense desde 1821, es decir, desde su independencia hasta 1890. La primera parte que vamos a ver es los localismos y la fundación de la República, que es el camino a la centralización de 1821 a 1848, que es cuando Costa Rica empieza a definir qué va a pasar, dónde está la capital, si queremos ser independientes, cómo se va a elaborar esa primera constitución política. Va a haber un proceso en el que estuvimos en la República Federal Centroamericana, ¿verdad? Todo ese proceso que vamos a vivir en lo que nos establecemos como una república. En cuanto a al centralismo versus el localismo, vamos a tener que Costa Rica, después de la independencia, tuvo que enfrentar el choque de intereses que existían entre las diferentes ciudades que en ese momento existían: Cartago, Heredia, Alajuela y San José, que eran nuestras principales ciudades, y quienes iniciaron una lucha para ver quién tenía el poder y los privilegios, y además quién era la capital del estado. Vamos a tener un enfrentamiento entre los dos bandos. Los liberales, que correspondían a las provincias de Alajuela y San José, y los conservadores, quienes eran de las provincias de Cartago y Heredia. Recuerden que antes de la independencia, Cartago era nuestra capital. Los conservadores va a ser como ese sector que antes de la independencia van a pretender que Costa Rica forme parte del imperio de Iturbide que se estaba formando en México, mientras que los liberales van a proclamar la independencia absoluta. Una vez que se declara la independencia, los celos entre estos sectores van a continuar, ¿verdad? Y el tema central del conflicto pasaría a ser la disputa por la capital. Es aquí donde aparece el Pacto de Concordia, que es como un documento inicial para definir los pasos de Costa Rica. Es como un establecimiento, un marco legal básico, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que fue integrado por la Junta Superior Gubernativa de Costa Rica, que está conformada por 7 miembros propietarios y 3 miembros suplentes. Además, aquí se establece nuestro sistema de sufragio, que va a ser indirecto y en tercer grado, y establece que la capital cambiaría cada 3 meses de ciudad, ¿verdad? Entre Cartago, Heredia, Alajuela y San José. Esto se conoce como la ley de la ambulancia. Vamos a tener posteriormente la batalla de Ochomogo. ¿Cómo se da este proceso? Bueno, el 29 de marzo de 1823 se da el primer golpe de estado en Costa Rica, guiados por los cartagineses, entre ellos Félix Oriamuno. Estos se van a apoderar del cuartel y con ellos deciden unirse al imperio mexicano de Agustín de Iturbide, desconociendo al gobierno de Costa Rica y al proceso de independencia. Alajuela y San José no aceptaron esta decisión, ¿verdad?, que había sido arbitraria y tomada por parte de Cartago, a pesar de que anteriormente se había establecido el Pacto de Concordia, y por ello iniciaron los preparativos para enfrentar a Cartago y Heredia, es decir, a los conservadores. Aquí va a liderar Gregorio José Ramírez, quien comanda el ejército defensor de las ideas independentistas. El 5 de abril de 1823, las tropas de ambos bandos se enfrentaron en el Alto de Ochomogo, y esto se conoce como la Primera Guerra Civil del país. Los liberales o republicanos derrotaron a los conservadores o imperialistas de Cartago, quienes huyen hacia el centro de la ciudad, y con ello Gregorio José Ramírez y su ejército logró tomar el poder. Ramírez reorganiza el gobierno y puso fin a los enfrentamientos. Cartago dejó en este momento de ser la capital de Costa Rica, y esto porque a partir de este conflicto que se genera en Ochomogo, San José fue establecida como la nueva capital del país. Posteriormente vamos a tener la Guerra de la Liga, que es que el país entra en un proceso de relativa paz durante algunos años, ¿verdad? Que se vieron alterados cuando Braulio Carrillo toma el poder y anula la ley de la ambulancia, que permitía rotar la capital cada cierto tiempo. Al hacer esto, se establece la capital definitiva en San José. Esto genera una molestia, ¿verdad?, y provocó rivalidades locales. Todavía existían como esos localismos, no nos veíamos como país, y eso hace que de alguna manera, al establecerse la capital en San José, genere una molestia en las otras ciudades. Revivió las rivalidades locales, generando el estallido de la Segunda Guerra Civil, conocida como la Guerra de la Liga, en la cual en esta ocasión Alajuela, Heredia y Cartago se van a enfrentar a San José, quien al final resultó vencedor. Vamos a pasar ahora a un proceso que se conoce como la República Federal Centroamericana.
Ok, la República Federal de Centroamérica, ¿verdad? Después de la independencia de las nuevas naciones centroamericanas, se empezaron a experimentar una serie de dificultades relacionadas con la forma en la que se iban a organizar y cómo iban a guiar cada uno de los países. No teníamos experiencia en esto y cada país buscaba una forma de organizarse. En Guatemala se convocó una Asamblea Nacional Constituyente que tenía como objetivo definir el futuro de las nuevas naciones que pertenecieron anteriormente a lo que era la Capitanía General de Guatemala, en la que Costa Rica estaba incluida. Se establece entonces la Constitución Federal Centroamericana del 24 de noviembre de 1824. Es decir, la idea era formar una sola república con las diferentes naciones centroamericanas que habían pertenecido a la Capitanía General de Guatemala. Las disposiciones de la Constitución Federal Centroamericana que se incluyeron en ese momento fue declarar la República Federal de Centroamérica libre, soberana e independiente. El gobierno federal tendrá representación popular y será dividido en tres poderes: el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Cada estado es libre e independiente con un gobierno propio, nacional o local. Se tomarán como límites territoriales de la República los establecidos por la Capitanía General de Guatemala. Se decide abolir todas las formas de esclavitud dentro del territorio federal y se decreta la religión católica como la oficial de la federación, pero también se suprimen algunos bienes de la iglesia. La República Federal Centroamericana era una iniciativa que pretendía unirnos bajo una sola república a todos los países que habían formado parte de la Capitanía General de Guatemala, es decir, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, ¿verdad? La idea es que fuésemos una sola nación. Existían varios problemas ahí, relacionados sobre todo con la comunicación, las formas de gobierno y organización de los diferentes lugares que dificultaron esos procesos. Algunos de estos fueron, por ejemplo, que las autoridades de los estados no reconocían en la mayoría de los casos las órdenes que emanaban del gobierno central de la República Federal Centroamericana. Además de eso, existían guerras, ¿verdad?, que fueron un fiel reflejo, ¿verdad?, de lo difícil que resultaba encontrar acuerdos entre los centroamericanos por las diferentes realidades que tenía cada país. Solo Costa Rica se mantuvo al margen de los conflictos. El Salvador y Honduras experimentaban conflictos entre ellos, ¿verdad? Y además internamente, es decir, conflictos al interno de El Salvador y al interno de Honduras. Este escenario favoreció que Francisco Morazón formara un ejército fuerte, el cual invade Guatemala, ¿verdad? Logra su control y a la postre se va a declarar como presidente de la República Federal Centroamericana en el año de 1830. ¿Cuál fue el papel de Costa Rica en la federación? Bueno, terminada la Guerra Civil de Chomogo, se eligieron representantes para ser diputados del Congreso Federal, es decir, para formar parte del Congreso Federal representando a Costa Rica. Se eligió el primer jefe de Estado de Costa Rica, quien fue Juan Mora Fernández, ¿verdad?, el 8 de septiembre de 1824, y ese mismo año nuestro país se incorpora, digamos, a la Asamblea Nacional Constituyente de la República Federal Centroamericana. La participación de nuestro país en la República fue escasa por diversos motivos. Nosotros además éramos la provincia más alejada del poder central. La federación dejaba resultados desfavorables para los intereses de Costa Rica. En materia comercial, Costa Rica no recibió ayuda financiera de parte de la federación y se le negaba establecer relaciones comerciales con otras naciones. No recibió ayuda ni apoyo político, por ejemplo, cuando Colombia hizo usurpación del territorio costarricense, y además el jefe de Estado costarricense, viendo toda esta situación en 1829, promulgó lo que se conoce como la Ley de Aprilia, que es una ley por medio de la cual se separaba a nuestro estado de la federación, es decir, que formábamos un gobierno aparte y nos separábamos de la federación. La Ley de Aprilia se mantuvo vigente hasta 1831. Posteriormente, Costa Rica se va a reincorporar a la federación hasta el año 1938. En este año, Braulio Carrillo declaró de manera definitiva la independencia de Costa Rica y la separación de la federación. Aparte de ello, se emitió la Constitución Política de Costa Rica, que estableció algunos lineamientos importantes para la organización del Estado costarricense. La Constitución Política de Costa Rica involucra los siguientes aspectos en este momento. Costa Rica se convirtió en un Estado soberano e independiente tanto en la administración interna como externa. Todos los poderes públicos se concentraban en el jefe de Estado, el cual era inamovible. Se limitó la influencia de la Iglesia en el Estado, se estableció una fuerza armada para combatir la delincuencia y la criminalidad, se suprimió a las municipalidades y se nombró un jefe político en cada cantón.
Se reprimió el desorden y la vagancia y se obligó a la ciudadanía a trabajar en la apertura y arreglo de caminos, pintar casas, barrer calles y contribuir con el ornato urbano. Se estableció a San José como la capital definitiva y se inició el alumbrado de la ciudad de San José, que fue una de las primeras ciudades a nivel global en iluminarse, y creó el Código Civil Penal y de Procedimientos de Costa Rica, que fue el primero que teníamos hasta el momento. ¿Por qué fracasa la República Federal Centroamericana? Bueno, nosotros nos salimos de la República, formamos nuestra República Independiente, nos declaramos soberanos, pero en general esta idea no fructificó por diversos motivos. Entre ellos, ¿verdad? No se logra cumplir con las promesas de construir, por ejemplo, escuelas, dar mantenimiento y apertura de caminos, el fomento de la industria y la agricultura. Eran ciudades que quedaban muy separadas entre sí y eso lo dificultaba un poco, ¿verdad? Conocer las diferentes realidades de cada uno de los gobiernos locales que participaron de la federación. La Constitución Federal era muy avanzada para el escenario centroamericano, ¿verdad? Porque era una copia de la de Estados Unidos de América. Hubo una ausencia de un ejército estable, eso tuvo como consecuencia, digamos, que no se defendieran los intereses militares de la República Federal a tiempo. Además de eso, habían luchas de poder entre Guatemala, Honduras y El Salvador, pues cada uno de estos países pretendía mantener control sobre las instituciones federales. El conflicto entre los liberales y los conservadores crearon inestabilidad a lo interno de cada país, lo que dio como resultado una serie de guerras civiles internas que desestabilizaban la federación. La pobreza que experimentaban algunos de los estados miembros fue un problema importante. Hubo un escaso poder que se le asignó al Congreso Federal en la Constitución y el Poder Ejecutivo concentraba la mayor influencia, lo cual afectaba porque en teoría, digamos, el Congreso Federal era la representación de cada uno de los intereses de los gobiernos locales, y al no tener tanto poder y tener más poder el Ejecutivo Central, ¿verdad?, limitaba la participación de los gobiernos locales representados en el Congreso. Una escasa identidad o conciencia nacional centroamericana. Si ya de por sí en cada país habían conflictos internos por los localismos, es decir, la gente no se identificaba, por ejemplo, como costarricense, sino que se identificaba como alajuelense, herediano, cartaginés o josefino, por ejemplo, ¿verdad? Era aún más difícil lograr como esa visión de conciencia nacional como centroamericanos. Aún hoy en día se nos complica identificarnos como centroamericanos y centroamericanas, y en esta época pues con mucha mayor razón. Hubo unas sociedades que eran muy diferentes entre sí. Actualmente sigue existiendo ese problema, ¿verdad? Los gobiernos centroamericanos son muy dispares entre sí y en ese momento pues no era la diferencia. Por ejemplo, Costa Rica era una de las provincias más alejadas, de las más humildes también, y pues la realidad de, por ejemplo, Guatemala era otra, que había sido como la ciudad central durante la Capitanía General. Entonces las diferencias, por ejemplo, económicas, sociales, eran muy dispares y eso hacía como muy difícil que se pudiesen poner de acuerdo. Y la falta de recursos económicos, que siempre fue un problema para la región. La declaración de Costa Rica como República Soberana, Libre e Independiente. Ok, a partir de ese escenario, Costa Rica se declara como una nación soberana, libre e independiente. ¿Por qué se da? Bueno, primero por el interés de los ingleses, ¿verdad?, que tenían de que los países centroamericanos se declararan como república con el fin de aclarar las relaciones comerciales como parte del proceso de revolución industrial. Necesitaban tener claridad de con quién estaban negociando en ese momento. Los resultados negativos de la federación, eso impulsó a Costa Rica a seguir solo su camino como república. Las influencias de los que ejercieron algunos sectores, sobre todo cafetaleros y comerciantes del país, para tener una claridad y poder comerciar a nivel internacional, y la madurez política que se había adquirido con el paso del tiempo y que con la experiencia de la Federación Centroamericana se consolidó en el país para tomar este tipo de decisiones. José María Castro Madrid convocó a una Asamblea Nacional Constituyente y a partir del 31 de agosto de 1848 Castro Madrid declaró a Costa Rica como una república libre, soberana e independiente, convirtiéndose en el último jefe de Estado y en el primer presidente del país. La Asamblea emitió 3 meses después la nueva Constitución Política de 1848 y el 29 de septiembre de 1848 se decretan el escudo y la bandera nacional, que es la que tienen ahorita en imágenes, muy distinto a lo que tenemos actualmente, el escudo, y se decretó la división administrativa del país en provincias, cantones y parroquias. Posterior a la declaración de Costa Rica como república se van a definir algunas otras cosas importantes que fue inicialmente con Nicaragua y posteriormente de forma reciente con Panamá.
En Nicaragua se definió la cuestión limítrofe bajo el Tratado Cañas-Jerez. Este tratado se firmó el 15 de abril de 1858 y como representante de Costa Rica firmó el general José María Cañas y como representante de Nicaragua el doctor Máximo Jerez. El acuerdo fue ratificado por medio del laudo Cleveland del 22 de mayo de 1888 y dicho tratado establece el derecho perpetuo de Costa Rica a la libre navegación sobre el río San Juan, eso sí estableciendo como única limitación la navegación de embarcaciones de guerra. Actualmente lo que no se permite es que naveguen armados dentro, o sea, los costarricenses naveguen armados en el río San Juan, ¿verdad? Eso incluye, por ejemplo, a los policías. Para nadie es un secreto que nosotros nos mantenemos en problemas limítrofes con Nicaragua constantemente, ¿verdad? Pero esto se estableció desde 1858. En el caso de Panamá, recuerden que les mencioné que Colombia invadió el territorio costarricense en lo que era Bocas del Toro, que pertenecía a Costa Rica en ese momento. La cuestión limítrofe con Panamá se resuelve bajo el tratado Echandi Montero Fernández Jaén, que fue firmado mucho después, en 1941, durante el gobierno de Calderón Guardia, ¿verdad? Es conocido como el Tratado Arias Calderón Guardia y se suscribió el 1 de mayo de 1941 en la ciudad de San José. El representante de Costa Rica fue el canciller costarricense Alberto Echandi Montero y el representante de Panamá fue el embajador de Panamá en Costa Rica, Ezequiel Fernández Jaén. Con eso terminamos esa como definición inicial de Costa Rica como una república soberana, libre e independiente, repasando el proceso desde su independencia, pasando por la República Federal Centroamericana, hasta tomar decisiones como esta declaración de república y el establecimiento de los límites.